No sé si usted sabía que España se gasta todos los años unos 500 millones de euros en la lucha contra el cambio climático. Rajoy acaba de estar en París y ha anunciado aún más gasto. Nosotros, dispuestos a poner el dedo en todas las llagas, por incómodas que sean, hemos querido profundizar un poco en esta cuestión, el cambio climático, ese asunto del que al parecer nadie puede poner en cuestión. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esparza. Así es, Rajoy acaba de volver de París, donde ha asistido a la cumbre sobre el cambio climático organizado por el presidente francés Macron. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en uno de los argumentos fundamentales en la construcción del mundo global. Donald Trump, que no comparte el proyecto globalista, se ha bajado de esta plataforma, pero Europa y en particular Macron quieren su relevo. ¿De qué se trata? Pues de arbitrar políticas energéticas de ámbito mundial y, por tanto, políticas económicas transnacionales con la cobertura del cambio climático. Todas las instituciones transnacionales apoyan fervientemente estas políticas y también los gobiernos comprometidos con el proyecto globalista. Por supuesto, el gobierno español se apunta el primero. Rajoy ha recordado en París ante sus homólogos internacionales que España ha aportado entre el 2012 y el año 2016 casi 2.000 millones de euros a la financiación climática pública en países en desarrollo. Y hay más, porque España aumentará su aportación hasta los 900 millones anuales a partir del 2020. Ahora bien, muchos sospechan que la relación real entre los fenómenos climáticos y estas políticas, entonces no sabemos si tienen razón los alarmistas, si tienen razón los escépticos, que de verdad se puede cambiar el clima con tales o cuales políticas. Preguntas lógicas que, sin embargo, cada vez es más difícil plantear porque el cambio climático se ha convertido en un auténtico dogma, ya no científico, sino político. Pero lo explicamos mejor en el siguiente vídeo. El discurso oficial sobre el cambio climático se ha convertido en un dogma incontestable. Quien lo ponga en discusión se arriesga a quedar fuera de la vida política. Esto ocurre porque en realidad nos encontramos ante un discurso más político que científico, discurso construido sobre una acumulación de axiomas que se nos presenta como un bloque indiscutible, pero que guarda grietas cuando examinamos los argumentos uno a uno. Que estamos viviendo en un momento de cambio en las condiciones climáticas del planeta, producto de un calentamiento global irreversible que amenaza la continuidad de la vida en el planeta. Que este calentamiento tiene un origen antropogénico, es decir, es producto de la actividad humana, especialmente por las emisiones de CO2. Y por último, que es posible revertir el proceso si cambiamos la política energética global. Pero el discurso oficial nos dice que sobre esto hay un consenso generalizado, pero que no todo es cierto, no al menos en su conjunto. La mayoría coincide en el hecho de que nos hallamos en un momento de cambio climático, aunque el consenso es menor, sobre el carácter cálido de ese cambio. Sin embargo, la idea de que el calentamiento es irreversible no goza del mismo apoyo. Muchos piensan que estamos ante un ciclo como tantos otros que ha vivido el planeta, pero incluso menos son los que creen que su origen es antropogénico. Muchos científicos piensan que el clima es un sistema demasiado complejo y que la actividad humana puede influir en él, pero no hasta el punto de determinar un cambio global. Y por último, no hay realmente aval científico sobre la idea de que un cambio de políticas energéticas pueda cambiar el curso climático. Esta es más bien una convicción política que viene trufada de intereses políticos y económicos a gran escala. Pero son precisamente esos intereses los que hacen imposible la discusión. Porque aquí interviene el poder, y al poder nunca le gusta que se le cuestione. El trastorno climático es una evidencia, y también lo es el efecto nocivo de la industrialización sobre el medio ambiente. Pero el discurso oficial sobre el cambio climático es una teoría, y como tal debería de someterse a discusión. Sin embargo, se trata como un dogma indiscutible, y esto justamente es lo que levanta tantas sospechas. Y por eso hemos querido salir a la calle a preguntarle a usted qué piensa. ¿Cree de verdad en el cambio climático? Vamos a verlo. ¿Es el cambio climático? Que sí creo que existe, dices, sí. Sin duda. Sí, totalmente. Sí. Sí. Sí que creo. Sí. No creo en el cambio climático. Sí. Sí, claro. Por supuesto. Pues sí, por supuesto. De hecho, hace poco salió en la televisión un oso polar que estaba desnutrido completamente por los polos. Pero creo que en el cambio climático siempre hay intereses por detrás, de alguna forma tapados o tergiversados. Siempre hay intereses. ¿Por parte de quién? De los gobiernos y de la industria, al fin y al cabo, de las empresas. Intereses políticos, intereses de las compañías energéticas. Claro que hay intereses para ocultarlo.
No creo que haya intereses. Yo creo que es una cosa que es de verdad y que tenemos que estar concienciados con ello. Siempre hay intereses. Los grandes dirigentes. Pues de los estados en general. Pues de los gobiernos. Es interesantísimo la respuesta de los ciudadanos, que evidentemente responden en función de la información que reciben, razonan en función de la información que reciben y sacan sus conclusiones en función de la información o desinformación que reciben. Y por eso nosotros hoy nos hemos planteado decir lo que nadie dice, hacer del niño en el cuento del traje nuevo del emperador o de Pepito Grillo de una sociedad que necesita certidumbres y que al parecer aquí ha encontrado una que, ¿cómo decir?, se estira tanto hasta el estatuto del dogma que levanta unas cuantas sospechas. Para develar sospechas, Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bueno, vamos a ver, Fernando, el cambio climático, al margen de las condiciones propiamente ecológicas, en el plano político, económico, energético, da la impresión de que se ha convertido en algo así como una especie de nueva cruzada para el mundo global. Así es, yo creo que hay unas constantes en el mundo globalizado en el que estamos, una serie de dogmas en los que hay que creer, y salirse de eso pues se le convierte uno en hereje. Uno de ellos es el cambio climático, y no me refiero a su negación, sino siquiera a su cuestionamiento. Otro puede ser la ideología de género, y un tercero es la preservación o negación de las identidades de los pueblos, ¿no? Es sorprendente hasta cierto punto, ¿no? Pero como bien has dicho, la gente se informa pues a través de los medios por los que se informa, y son todos bastante uniformes. Digo que es sorprendente hasta cierto punto que la gente tenga una opinión tan consensuada, y a mí me recuerda aquella frase de Walter Lippmann, ¿no?, cuando decía donde todo el mundo piensa lo mismo es que nadie está pensando demasiado, ¿no? Efectivamente, la gente piensa en función de lo que recibe, y quiero recordar que Julien Verdier era el meteorólogo jefe de la televisión pública francesa, fue despedido del trabajo por publicar un libro en el que ponía en cuestión el consenso científico, un meteorólogo, no era un periodista, en fin, por poner en cuestión el dogma científico sobre el cambio climático. No sobre el cambio climático, sobre el consenso oficial, que son dos cosas distintas. Eso es que el problema aquí es, hay un problema primero, y es que no se puede siquiera cuestionar el hecho de que exista un consenso completo, total y absoluto en torno a este asunto. Es decir, la mera sugestión de que puede haber una sombra de disentimiento en este tema, pues levanta las peores sospechas, y hemos visto incluso públicamente y en foros internacionales y en televisiones, hemos visto reacciones absolutamente desproporcionadas, de carácter peyorativamente inquisitorial, por parte de los defensores de uno de los principales dogmas de la sociedad globalizada. Bien, con cambio sin él, es un hecho en todo caso que hay una agenda mundialista que se está implantando por todas partes, y quien no quiera verlo es que no ha mirado bien, porque está por todas partes. Estamos viendo todos los días como países hispanoamericanos, por ejemplo, implementan, como dicen los cursis, las políticas de control, ya no de control de natalidad solo a través del aborto, sino también de la ideología de género, de matrimonios homosexuales, etcétera. Y es la misma política que predican las instituciones transnacionales, empezando por la Unión Europea. Claro, hombre, es que es muy sospechoso, ¿no?, que una serie de fenómenos se estén dando de forma simultánea en las más variadas latitudes del planeta, sin que eso nos lleve a pensar que alguien las está impulsando. Y hoy creo que ya no es ningún secreto, son las grandes organizaciones transnacionales, las grandes fundaciones de un sinfín de multimillonarios norteamericanos y algunos de fuera de ese país, que están impulsando todo este tipo de políticas, en torno a una agenda que por otro lado se ha publicado y por tanto es accesible a todo el mundo. Lo que sucede es que, claro, es más fácil seguir el pensamiento generalizado, pero es indudable que forma parte de una visión global generalizada, claro. Esto es interesante porque con mucha frecuencia cuando se plantean estas cosas siempre hay alguien que te dice conspiranoico, pero bueno, desde los tiempos de Bretton Woods y los consiguientes acuerdos transnacionales es evidente cuál es la agenda global, porque además no se adopta no porque esa gente quiera hacernos daño, sino porque consideran, desde mi punto de vista erróneamente, pero esto es una opinión personal, consideran que es el camino de la felicidad humana. Claro, efectivamente, y además es que ya no necesitan propiamente conspirar, pero por supuesto que la historia de la humanidad está absolutamente transida de conspiraciones. Eso además, mira lo de Cataluña, en fin. Dejar esto, claro, ¿no? Se puede decir, no, resulta que es que hay una serie de señores que están de acuerdo en no sé qué fines. No, hay una, como se dice ahora, que no me gusta nada la expresión, pero en fin, hoja de ruta, hay
un plan perfectamente diseñado y trazado para conseguir una finalidad en el que están implicados todos aquellos que cualquier persona medianamente inteligente puede colegir que estaban implicados, ¿no? Bueno, y basta ver los objetivos del milenio de la ONU, por ejemplo, publicados hace tiempo. Efectivamente. La cosa es que dentro de este contexto en el que parecía que todos los grandes poderes mundiales caminaban en la misma dirección, como ellos dicen, en la buena dirección, llega Donald Trump y lo rompe todo, empezando por el consenso sobre el cambio climático. Claro, hay una serie de factores efectivamente que han surgido de repente y que han quebrado la dirección de esta agenda. Hombre, que Estados Unidos quede excluido de este camino obviamente es un golpe durísimo. También lo es el Brexit desde otro punto de vista, indudablemente. Claro que son golpes muy duros para esta agenda globalista, sin ninguna duda. Y algunos otros acontecimientos. ¿Qué sucede? Pues que este diseño de las políticas globalistas en realidad lo que está haciendo es restar soberanía y fundamentalmente democracia a todos los países. Porque si en definitiva lo que estamos viendo a partir de este ejemplo del cambio global se están diseñando unas políticas con carácter transnacional, entonces nosotros cada 4 años cuando echamos una papeleta en una urna, ¿qué elegimos? De eso quería hablarte precisamente luego al final, a propósito del caso europeo que comentábamos aquí ayer de Polonia y de Hungría. Pero antes, en lo que concierne a nuestra casa, no hay país más dócil en Europa con la agenda global que España. Sin duda. Todos los partidos. Sin duda ninguna. No hay absolutamente ninguna voz de algún relieve que disienta de esto en el plano político. Y recordemos además que en este caso concreto el señor Mariano Rajoy fue el primero que abrió este asunto cuando habló, creo que citó a su cuñado o algo así hace unos años, diciendo que su cuñado no creía en el cambio climático. Bueno, parece que ha habido una conversión repentina de Mariano Rajoy en esto. Es que como los en otras cuñados cosas. siempre, en fin. No, hemos adoptado políticas tanto derechas como izquierdas. Absolutamente. Por supuesto, suscripción absoluta del panel del cambio climático de las Naciones Unidas. Y luego todas las políticas añadidas de matrimonios homosexuales, aborto, etcétera, que no son solo de Zapatero. Claro, por supuesto. Se han impuesto igual en todas partes. En todas partes, y por supuesto eso nos lleva a una conclusión evidente. Si todos, derechas o izquierdas, asumen las mismas políticas, entonces ¿en qué radica la diferencia de derechas e izquierdas? Sencillamente creo que esto en los últimos años ha saltado por los aires. Sencillamente lo que hay es un tipo determinado de política que es el globalismo y una defensa de las políticas, bueno, en favor de la identidad propia de cada pueblo. Yo creo que en este momento la línea que divide el concepto del mundo, un concepto del mundo del otro, es nítida, ¿no? Y pasa por ahí. Normalmente a estos que defienden las posiciones de carácter, digamos, soberanista o identitario se les tilda de populistas, ultraderecha, no sé qué. Sin embargo, la realidad es que en la práctica lo que están defendiendo es poder votar las políticas que otros imponen. Y ahí voy al caso de Polonia y de Hungría, por ejemplo, o de Eslovaquia, que es particularmente llamativo con la cuestión de la política migratoria. Política que ellos no han querido, que ellos no han votado y que, sin embargo, Bruselas quiere imponerles incluso con la amenaza de serias sanciones. Claro, y es que se ha llegado ya a un punto en la Unión Europea que es muy difícil sostener, digamos, desde la honestidad intelectual más elemental lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta que la Unión Europea es una organización transnacional esencialmente de carácter económico en su nacimiento y que ha ido desarrollando y autoatribuyéndose, podríamos decir, otro tipo de competencias, cuando además de forma explícita, cuando se votó la Constitución Europea, estas fueron rechazadas. Es decir, la creación de un marco político para toda Europa en forma de Constitución fue rechazado en Francia y en Holanda. ¿Qué es lo que han hecho? Colar prácticamente el mismo programa que fue rechazada democráticamente en Europa por la puerta de atrás en forma de Tratado de Lisboa. Así es como actúan las élites, así es como actúa la oligarquía mundial, en eso como en otras cosas. Y además es que esa renuncia a las soberanías de los Estados-nación no es en favor de un proyecto europeo unitario. Es en favor de un proyecto globalista del cual Europa es solo un eslabón, pero no es sacrificar la identidad de los Estados-nación en función de la creación de una identidad europea. No es verdad siquiera eso. No es verdad siquiera eso y lo estamos viendo muy precisamente con la política migratoria, que ha sido noticia hoy por la reunión de la Comisión Europea y que nosotros vamos a comentar después, pero ya le adelanto que acuerdos malamente va a haber. Fernando Paz, ha sido un placer como siempre. Pues el placer Cuando ha sido mío, salgas por ahí fuera, lleva cuidado porque algún comisario político del cambio climático te perseguirá por todo esto que acabamos de contar aquí. Bueno, le diré simplemente que se quite un poco el abrigo a ver si lo soporta porque estamos en diciembre y sigue haciendo mucho frío en diciembre. Fernando, muchas gracias. Un placer.